Hola, buenas chiquillos, chiquillas. Vamos a continuar con el tema de heridas, la tercera y última parte, que corresponde en este caso a la valoración en sí con el uso de diagramas y al manejo de las heridas simples. En primer lugar, lo que tienen que conocer son cuáles son los tejidos más frecuentes que van a encontrar ustedes en las heridas. Para eso en estas imágenes les mostramos cuál es el tejido eritematoso. Como les había dicho en algunas otras presentaciones, corresponde a un incremento en la vascularización de la zona, ¿cierto? En donde se observan como manchitas rojas, que pueden ser incluso producto de a veces pérdida de la epidermis. Ahora, mientras más claras sean, significa que hay menos pérdida de la epidermis, ¿cierto? Y mientras más rojita, significa que está más expuesta la dermis, en ese caso, que es la zona más vascularizada. El tejido de granulación, como habíamos visto, era el tejido que se produce cuando la dermis está intacta. No hay epidermis por sobre ella, pero la dermis se encuentra intacta y como tiene alta vascularización se ve rojo, como observamos en la imagen. Fíjense que esta la herida que es la zona roja y alrededor se ve blanco porque hay habitualmente parches o pomadas que se colocan en esa zona, por eso se ve como blanco. Pero ojo, no se queden con que el blanco es parte de lo que observan habitualmente en la herida, solo la imagen. Lo importante es lo que está como más rojito. El tejido necrótico puede ser grisáceo o negruzco. Grisáceo es que es más gris, está en una etapa previa, es un poco más húmedo. Y el tejido negruzco es aquel tejido que es duro, es un tejido necrótico, o sea, las células están completamente muertas en esa zona y requieren de su eliminación completa a través de un procedimiento que se llama debridamiento, o sea, la eliminación de este tejido. Y por último tenemos el tejido esfacelado, que es un tejido blando, húmedo, amarillo, muy fibrinoso, que se genera habitualmente en la dermis cuando está dañada, ¿ok? Y no está completamente muerta, pero sí no corresponde a un tejido vivo. Aquí vamos a ver, y en esta nos vamos a tener por un tiempo, el diagrama de valoración de herida general, que vamos a utilizar también en los talleres. Este diagrama tiene varios puntos que ustedes tienen que considerar para la valoración y donde entregan ciertos puntajes. Si yo tengo una herida, aplico este diagrama y la clasifico en 4 tipos, los que habíamos visto en las presentaciones anteriores. Abajo está el puntaje y el tipo de herida según el puntaje que ustedes obtengan. Vamos viendo. Primero tenemos el aspecto. El aspecto de la herida puede ser eritematoso, ¿cierto? Enrojecido, que es un rojo. El eritematoso es más claro, es más pálido. El enrojecido es cuando se ve como un tejido de granulación. El amarillo pálido, que corresponde al esfacelado en muchos casos, y el tejido necrótico. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en la herida existe un porcentaje distinto de tejidos? ¿No? En una herida no van a encontrar solamente un tejido siempre, sino que pueden encontrar mezclas de tejidos. Si yo, por ejemplo, tengo un 60% de tejido granulatorio, que era este tejido rojito, ¿cierto? Y un 40% de tejido necrótico, la voy a clasificar como tipo 2. ¿Por qué? Porque gana el tejido que sea más, en este caso, más abundante, con mayor porcentaje. Sin embargo, si yo tengo un tejido que es 50 y 50, o sea, tengo 50, por ejemplo, de tejido, no sé, faselado y un 50% de tejido granulatorio, en ese caso el que voy a elegir va a ser el peor de los tejidos, que sería el esfacelado. O sea, diría que esa herida con 50 y 50 es de tipo 3. ¿Por qué? Porque le voy a dar un enfoque de riesgo a la herida y voy a necesitar manejarla de manera distinta. ¿Ok? En relación a la extensión, vamos a ver que puede ser de 0 a 1, de 1 a 3, perdón, mayor a 1 a 3, mayor a 3 o a 6, mayor a 6. ¿Sí? Ojo, que no incluye el número anterior, o sea, el 2 no incluye si la herida tiene 1 centímetro, o sea, es desde, en este caso, es mayor a 1, desde 1.1 centímetro en adelante. ¿Qué pasa en los casos en que hay más de una herida? Por ejemplo, en una misma zona encontramos 2 heridas. Lo que ustedes tienen que hacer es sumar las distancias de ambas heridas e incluirlas como que fuera una sola. ¿Okay? Porque a veces incluso hay bolsillos comunicantes, o sea, por debajo de la piel, donde está esta unión, hay bolsillos que comunican ambas heridas. Tienen que sumarlas, ¿ok? Sobre la profundidad es importante que ustedes hagan una medición, puede ser de 0, menos de 1 centímetro, de 1 a 3 o más de 3. ¿Cómo se mide? Habitualmente utilizamos lo que se llama un hisopo o con el dedo enguantado, ¿cierto? U otros elementos en donde se introduce en el bolsillo de la herida en este hoyito que tiene y se mide después, al sacarlo con una regla, cuántos centímetros estaba de profundidad en ese caso. ¿Qué es importante aquí considerar? Los huesos cuando están expuestos se consideran infectados. Eso es re importante que ustedes consideren, que tenía que ver con el aspecto u otras características como por ejemplo
lo que vamos a ver de la profundidad. Cuando una herida es muy profunda y puede llegar incluso a hueso, ustedes tienen que considerar lo que ya está infectado y ahí inmediatamente le van a dar un puntaje 4, independiente de que, por ejemplo, existe una menor profundidad en la herida. Si observan hueso, ustedes le van a poner puntaje 4. Esa es una regla como importante que hay que considerar en esta valoración. Cuando existe exudado, ¿cierto? El exudado es un líquido que las heridas expulsan y que incluye elementos de cicatrización o de desecho de las heridas, ¿sí? Siempre cuando se han hecho una herida ustedes ven como un líquido un poco amarillento, clarito, sin mal olor. Ese es el exudado que las heridas tienen. Pueden ser ausente o que no existe, escaso, moderado o abundante. ¿Cómo vamos a diferenciar uno del otro? En primer lugar, tenemos que decir que obviamente está ausente cuando no existe exudado, ¿cierto? Cuando es escaso es cuando yo mancho el primer apósito. No les había explicado que si yo en las heridas puedo colocar un apósito inmediatamente en la herida y otro apósito encima. El apósito que está inmediatamente sobre la herida se llama apósito primario y el apósito que cubre a ese primer apósito se llama apósito secundario. ¿Por qué hace esto? Porque el apósito primario, como yo les dije en otra presentación, puede interactuar con la herida. No todos lo hacen, algunos son pasivos. Entonces, para cubrir ese primer apósito se necesita un segundo apósito. Otra opción es que si la herida es muy exudativa, elimina mucho exudado, el primer apósito la va a contener ese exudado y el segundo va a ser un refuerzo para ver si se mancha uno u otro. Entonces, en relación al exudado, cuando está seco ninguno de los dos apósitos se mancha. Cuando es escaso, se mancha medianamente el primer apósito. Moderado se denomina cuando el primer apósito está completamente mojado y el segundo está un poquito pasado. Y el abundante lo vamos a mencionar cuando ambos apósitos están completamente mojados. Después tenemos que ver la calidad del exudado. El exudado puede ser que no hay, que sea ceroso, que sea turbio o que sea purulento. El exudado ceroso sale cuando estoy habitualmente frente a la dermis, o sea, cuando teníamos, por ejemplo, tejido granulatorio. El turbio es como un amarillo claro. Y el purulento puede ser blanco, verdoso, amarillo y habitualmente es espeso y tiene características, o sea, es un clásico observarlo cuando hay heridas infectadas. Sí, hay una mezcla de un exudado que no aparece aquí que se llama serohemático, que es muy común, que es una mezcla de este exudado seroso del tejido granulatorio con un poquito de sangre. Este serohemático ustedes lo van a clasificar como tipo 3, como un turbio, porque el sangrado puede estar indicando que hay algún problema patológico en esta herida. Después vienen los tipos de tejido. Bueno, aquí ustedes como ven es el porcentaje, que es algo que se determina visualmente solamente. Primero, en relación a si hay tejido facelado o necrótico, que se denominan tejidos desvitalizados, o si hay tejido vitalizado o granulatorio, ¿cierto? Entonces van a ver qué porcentaje hay de cada uno de ellos y lo van a categorizar en la medida de riesgo. El edema se va a medir alrededor de la lesión, no en la lesión misma. Puede estar ausente cuando no hay. Una cruz es cuando habitualmente... perdón. El ausente entonces es que no hay edema, ¿cierto? El puntaje 2 lo vamos a ver o lo vamos a catalogar cuando alrededor de la herida, hasta 3 centímetros alrededor de la herida, yo encuentro edema, ¿ok? Cuando existe un puntaje 3 significa que hasta un 50% de la zona que está afectándose por la herida se encuentra con edema y vamos a darle un puntaje 4 o 3 cruces cuando por ejemplo, toda la extremidad donde está la herida se encuentra con edema o toda la región abdominal se encuentra con edema, dependiendo de dónde se encuentre la herida. El dolor se va a valorar de una manera bastante especial. Les voy a mostrar más adelante un poco el dolor, cómo se calcula, pero tenemos una escala que va de 0 a 10, donde 0 es nada de dolor y 10 es el dolor máximo, que esto lo refiere el usuario. Y la piel circundante es cómo se encuentra la piel que está alrededor de la herida. En este caso podemos encontrarla sana, descamada, eritematosa, ¿cierto? Como más enrojecida, o macerada. Macerada quiere decir que es como que está como muy humidificada, que se pone blanca, pierde color, la vascularización se pierde un poco en esta zona. Es como cuando ustedes se meten mucho tiempo a la piscina o al agua y los dedos se ponen como arrugados y blancos. Esa zona no es que se denomine macerada, pero se parece a la región que se encuentra macerada, ¿cierto? Muy humidificada. Sobre el dolor, lo que yo les había mencionado, para medir el dolor hay una forma bien especial que tiene que ver con el uso de una misma escala pero aplicada de diferentes formas. Yo lo primero que tengo que hacer es preguntarle al usuario, ¿cuánto siente de dolor? Y le muestro esta escala que va de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es el dolor máximo que se va a tirar por la ventana del dolor.
Un dolor sobre 4 generalmente es un dolor importante que tiene que ser manejado con analgésico. Ahora, los usuarios habitualmente sobrevaloran el dolor. Esto quiere decir que pueden estar sentados, acostados en una cama tranquilos viendo tele y te dicen tengo un dolor 9. Claramente eso, desde el punto de vista de la escala visual análoga o escala de EVA, no correspondería. Por lo tanto, ¿qué hacemos en este caso? Hacemos una mezcla entre esta escala. Yo le voy a preguntar al usuario o a la usuaria cuánto es el dolor que siente de 0 a 10. Ella me va a decir un número o él me va a decir un número. Pero además voy a aplicar una evaluación clínica del dolor, que es la escala que ustedes ven aquí. En donde yo voy a decir, si el paciente duerme bien y no usa analgésicos durante la noche, le voy a poner un puntaje 0. Si el paciente se despierta durante la noche por el dolor, pero se vuelve a dormir sin analgésicos, le doy un puntaje 1. Y así se va incrementando. Entonces al final terminamos en el puntaje 10 con un paciente que no duerme en la noche y que utiliza analgésicos potentes por horario, ¿sí? El analgésico básico denominado aquí son habitualmente los AINE, los antiinflamatorios no esteroidales. En cambio, los analgésicos potentes son, por ejemplo, el uso de analgésicos opioides para disminuir el dolor. Entonces, ¿qué hay que preguntarles? Es cómo duerme en la noche y si usa o no usa analgésico. Y si este analgésico lo usa una vez o lo usa por horario. ¿Ok? Eso es lo más importante. Ahora, cuando yo tengo estos dos puntajes del dolor, lo que voy a hacer es sumarlo y dividirlo en dos. Y ahí me va a entregar el promedio de esos dos valores y ese es el valor que yo voy a colocar en la escala anterior. Otras escalas que son específicamente para la valoración de úlceras por presión son las que encontramos aquí. En este caso lo que vamos a medir es el riesgo que existe de generación de úlceras por presión y hay varias escalas que ustedes van a ver en los campos clínicos. Por ejemplo, la escala de Norton, que mide 5 parámetros, dentro de ellos el estado físico general, estado mental, la actividad, la movilidad y la incontinencia. Dependiendo de los factores que ustedes valoran en esta zona y que los vamos a hacer en los talleres, ustedes van a determinar si hay un puntaje alto, moderado o bajo. Si mientras más alto sea el puntaje, significa que hay más riesgo de que exista una úlcera por presión y tengo que aplicar diferentes medidas para la prevención, que son lo que vamos a ver más adelante. La escala de Braden es una escala que se utiliza también para medir el riesgo de úlceras por presión y en este caso tenemos varios aspectos muy similares a la otra, por ejemplo, la percepción sensorial, la humedad, la actividad, la movilidad, la nutrición y si existe fricción o deslizamiento y de acuerdo a eso se entrega también un puntaje que pueden catalogar como alto, moderado o bajo riesgo. En este caso les muestro una escala que es exclusiva para recién nacidos, en las cuales se adaptaron las escalas anteriores que eran de adultos en base a consideraciones especiales que tienen cada una de ellas. Yo la tarea que les dejo es que ustedes las lean cada una de ellas. Aquí evaluamos, por ejemplo, el estado mental, la movilidad del recién nacido, la actividad, la nutrición y la humedad, factores muy similares que habíamos visto que afectaban y que podían producir úlceras por presión. En esta podemos ver otro tipo de escala que tienen que ver con úlceras por lesiones asociadas a incontinencia o las LESCA, ¿cierto? A la humedad. Por ejemplo, tenemos la escala EVE y la escala PAT, que ustedes si se fijan, la escala EVE es bastante simple, entrega puntaje en relación a la dermatitis de contacto que existe en relación a 5 grados solamente visualizando la piel. Y la escala de PAT mide ya otros parámetros como la intensidad de lo irritante, la duración del irritante, la condición de la piel perineal, los factores contribuyentes, entre otros. Se entregan puntajes y se catalogan de alto, mediano o bajo riesgo. Ahora, ¿cuáles son las principales medidas preventivas para evitar las úlceras por presión? Primero, el paciente tiene que tener una nutrición acorde. Como habíamos visto, las heridas generan altos niveles de requerimiento de nutrientes. Se pueden hacer masajes suaves que tienen que realizarse hacia cefálico, dependiendo de donde se encuentre la idea. No se debe realizar sobre las prominencias óseas porque lo que hacen finalmente es comprimir la zona, reducir el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de que la herida se expanda o de generarla en caso que no exista. Los cambios de posiciones tienen que hacerse en cada paciente. Si el paciente está en decúbito lateral izquierdo, por ejemplo, lo voy a lateralizar al derecho, al supino, al prono, dependiendo de cómo se encuentre. Y eso es idealmente en relación a la necesidad que el paciente o el usuario tenga, o si es un recién nacido, los cambios que nosotros vayamos determinando. La medida tiene que ser individualizada, no todos los usuarios requieren cambios de posición cada 2 a 3 horas, es lo ideal en todos, pero los que tengan alto riesgo van a requerir incluso cambios de posición más frecuentes. Se pueden utilizar cojines, parches o los que se llaman los SMP, que son las superficies especiales de manejo de presión, que vamos a ver imágenes más adelante, son superficies que reducen la incidencia de las úlceras por presión. Se tiene que mantener la ropa de cama estirada, libre de arrugas, esto es sobre todo en los recién nacidos. Las arrugas, estos pliegues, producen compresiones importantes en ciertos puntos de apoyo y eso puede generar úlceras por presión.
No hay que arrastrar al usuario o a la usuaria. Cuando, por ejemplo, hay pacientes o usuarios en cama, postrados o los recién nacidos, no se deben arrastrar porque la fricción produce úlceras por presión. Lo que hay que hacer es elevarlo o lateralizarlo para hacer, por ejemplo, los cambios de cama, de ropa de cama o la limpieza de la cama o el aseo del mismo usuario. Hay que mantener el área genital limpia y seca porque vimos que puede producir diferentes lesiones asociadas a dermatitis. Y hay que lubricar la piel. Para eso lo que utilizamos habitualmente es vaselina estéril, pero hay otros productos que se pueden utilizar. Esta lubricación mantiene una humedad fisiológica en la zona y evita el riesgo de la aparición de la úlcera por presión. En esta imagen vemos cuáles son los puntos más frecuentes de apoyo de las personas, ¿cierto? Dependiendo de la posición que ocupen. Y estos puntos son los que tenemos que tener más ojo para poder aplicar las medidas que habíamos visto anteriormente. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, el cambio de posición o el uso de superficie de apoyo en las cuales no se generen úlceras por presión o se reduzca el riesgo. En esta imagen observamos, por ejemplo, cómo un paciente, un usuario adulto, ¿cierto? O más abajo que esté acostado, en prono, en supino, lateral, utilice cojines para evitar compresiones de zonas, sobre todo donde hay apoyo óseo, y así se eviten las úlceras por presión. Aquí vemos un colchón antiescara, denominado colchón antiescara, que son uno de los mecanismos principales que se utiliza para prevenir úlceras por presión. Se utiliza mucho en usuarios de tercera edad o cuarta edad. Ahora, ¿qué pasa con las personas que ya tienen una úlcera o una herida o una quemadura? Lo que tenemos que hacer es el tratamiento que se denomina la curación. La curación en este caso va a ser una curación de tipo simple, en la cual se realiza un arrastre mecánico para reducir la carga bacteriana y finalmente favorecer un cierre propicio. Los tipos de curaciones tenemos dos. La curación avanzada es algo que no vamos a ver en este curso porque lo van a ver en cuarto nivel cuando las heridas son más complejas. Las heridas simples se manejan con curación simple o tradicional, en la cual se mantiene un ambiente húmedo fisiológico, se utilizan apósitos pasivos, o sea que no interactúan con la herida, tópicos, que son pomadas que se utilizan, van en baja, ya prácticamente no se utilizan, y la frecuencia de la curación puede ser diaria o incluso mayor, o sea, menos frecuentemente. Las heridas quirúrgicas no complicadas son las que vamos a trabajar con curaciones simples. En este ejemplo se observa la cicatriz de una cesárea que se puede trabajar con este tipo de curación. Las heridas complejas son estas y estas son las que van a trabajar con curación avanzada. Las infectadas, las heridas expuestas, heridas crónicas, úlceras por presión avanzada, quemaduras y heridas con drenaje. Tres principios básicos para realizar la curación. Primero, siempre se va de lo más limpio a lo más sucio. Siempre se va desde lo cefálico a lo caudal. Y siempre se va de lo menos invasivo a lo más invasivo. Estas medidas reducen la implicancia o la aparición de infecciones. Y las vamos a ver aplicadas siempre en el taller que ustedes van a tener de este principio. Los apósitos, como les había dicho, entonces algo va a cubrir la herida y eso puede ser un apósito primario o secundario y existen tipos de telas que cubren estos apósitos. Hay dos tipos de tela que son las más importantes que tienen que reconocer por ahora. Está la llamada micropor, ¿sí? O tela de seda, o tela es una tela como de papel, se llama micropor, o ecopor, que es una tela que cubre, está el apósito y rodea el apósito para que se adhiera a la piel. Esta genera poco daño en la piel de los adultos y se utiliza mucho. En los recién nacidos no se utiliza. Y la otra tela que se utiliza en los adultos es la transpor o tela transparente o siliconada, ¿cierto? Que es la que ustedes observan a la derecha, que es una tela clásica que van a conocer y que se utiliza para cubrir los apósitos de la herida y otras funciones. Recomendaciones. Los apósitos de las heridas quirúrgicas simples se retiran desde las 24 horas. El principio se dejan solamente para absorber el exudado escaso que tienen estas heridas, pero si la cicatrización está dentro de lo normal, tengo que retirar el apósito y la herida queda descubierta. No necesita cobertura la herida, solamente se cubren a veces por factores estéticos, pero para favorecer una buena cicatrización debería descubrirse a las 24 horas. Si hay una hemorragia en la zona, lo primero es detenerla y eso es parte incluso de los primeros auxilios. No se puede curar una herida si no se ha detenido primero la hemorragia. No se puede hacer una irrigación con suero para limpiar la zona a alta presión, ni tampoco se puede hacer fricción porque daña el proceso de cicatrización. Tampoco se pueden utilizar algodones, tenemos que utilizar gasas estériles. El algodón deja un desecho en la zona que son residuos de algodón y eso puede generar infecciones o incluso dificultar el proceso de cicatrización. El arrastre mecánico no se debe realizar de manera fuerte sobre la zona, es un arrastre que es despacio, solamente para mojar la zona e hidratarla y después reducirlo, solo para mantener el ambiente húmedo fisiológico.
Y finalmente, no se tienen que utilizar antisépticos de ningún tipo en las heridas que son simples. Las heridas complejas vamos a ver que en algunos casos pueden aplicar la aplicaciones locales de antibiótico o antiséptico como es la clorhexidina, pero el alcohol, la povidona iodada, el agua biestilada, no se utiliza, perdón, el agua biestilada sí se utiliza, estaba pensando en otros tipos de agua, no se utilizan para la curación de heridas. Eso tienen que tenerlo claro porque el uso del alcohol o la povidona, por ejemplo, aumentan el tiempo de la reepitelización, por lo tanto dificultan la cicatrización. Muchas gracias. En el taller vamos a trabajar el aspecto técnico de cómo realizar una curación.